Muy bien, y vamos a seguir compartiendo la lección 2 de este libro apasionante, es que comprende la lección la actividad de los ángeles. Y vamos a la introducción. Para poder comprender todo esto, tenemos que pensar, Iglesia, de una forma diferente. La mente de reino. Dice allí la palabra y lo podemos ver que los ángeles se deleitan en obedecer a Dios. No importa lo que se les ordene hacer, ellos lo hacen con gozo. Es lo mismo que para ellos que los mandes a limpiar a un lugar, que vayas a darle un mensaje, no sé, a un hombre prominente de este mundo. Ellos hacen lo que se les manden sin decir nada, son obedientes. Hemos visto las características de los ángeles y lo hacen con gozo, se deleitan en esto, se deleitan. Así que vamos a entrar al tema 1 y comprende los ángeles como espectadores, ¿sí? Y podemos ver diferentes momentos donde la palabra habla que los ángeles están expectantes, están siendo espectadores de la creación en Job, entregando la ley, y lo vemos en Gálatas, en Hebreos, también en el nacimiento de Jesús, en la tentación, lo estuvimos compartiendo hace un ratito, en la resurrección, fueron expectantes, espectadores, mejor dicho, ¿no? Y en la ascensión también, y también lo serán en la segunda venida de Cristo, como lo dice en Mateo 24:31. También son testigos oculares de 4 casos. Se gozan con el Señor, dice, se gozan con el Señor en Lucas 15:10, cuando una persona se confiesa, cuando recibe a Cristo en su corazón, dice la palabra que hay fiesta en los cielos, que los ángeles hacen fiesta, y en Timoteo, en 1 Timoteo 3:16 también dicen, habla sobre la glorificación de Cristo en el cielo, hacen fiesta, se alegran, observarán también los castigos eternos de los que adoraron a la bestia y su imagen. En Apocalipsis 14:9 podemos encontrar eso, ¿sí? Así que ahí está los 4 casos de que son testigos oculares. Vamos al tema 2 y comprende el poder de los ángeles. Ese poder proviene de la misma presencia de Dios. Ellos entienden que cuanto más cerca de la presencia de Dios, más humildad y más reverencia. Aún como hemos visto, los serafines esconden sus rostros al rendir adoración a Dios. La humildad y la reverencia los hace poderosos. En Apocalipsis los vemos con todo su poder sirviendo a Dios, pero también lo vemos en Apocalipsis 7:11 adorándole al Señor. Y ahí encontré una linda imagen que representan los serafines. Ahí está. Ese poder se demuestra en la sujeción, como decíamos recién. No solamente cumplen un mandato, lo que se les encomienda, sino que toda su voluntad está rendida. Toda su voluntad está rendida. Y esto me hace pensar mucho a mí. Esto me hace pensar mucho, porque ¿por qué la iglesia no tiene el poder? O mejor dicho, no se manifiesta ese poder. ¿Será, pregunto yo, será que no somos lo suficientemente humildes y sumisos a la voluntad de Dios? Eso es para poder escudriñar, para poder comprender y poder hacer un autoexamen. ¿Cuántas cosas serían diferentes si obedeciéramos como los ángeles? Podríamos decir que su poder es restringido, pero muy grande. Ese poder no les permite crear. Como tercer punto, no escudriñan el corazón. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. Ellos ejercitan los juicios divinos con gran poder.
Hay ejemplos bíblicos en Primeras de Crónicas 21, 14 y el 15, cuando un solo ángel destruyó 70.000 personas en 3 días. Y también en Isaías 37, capítulo 37, versículo 36, dice: en una noche 85.000 personas fueron los que ejecutaron un juicio de Dios sobre un pueblo, ¿no? Sobre esos ángeles. Ellos son los administradores del poder para bien, y su naturaleza santa les hace fieles y ejecutores de la justicia. Ese poder y esa autoridad se halla solo en la humildad. No tienen orgullo, y eso hace que posean fuerza, poder y ardor divino. Mucho para aprender. El tema 3, la morada de los ángeles. La morada de los ángeles. La base bíblica que tenemos es en Marcos. Es en Marcos. Ahí estamos. Marcos 13:32. Y lo marca como el cielo, como su morada. La palabra cielo en el Antiguo Testamento en hebreo lo encontramos como Shamayim en plural, Samayim en plural, en Génesis 14:19. Y en el Nuevo Testamento en griego, Ouranos, que también es plural, ¿sí? Y Cristo lo afirmó, que viven en el cielo. Pablo, como compartíamos hoy, dice que en Gálatas 1:8 lo comparte, si un ángel del cielo, ¿no? En Efesios 3:15 también, ¿sí? Y hay aspectos de su morada. Son 3 los que demuestra el libro, ¿no? Que comparte el libro. Es el centro del servicio. El centro del servicio es el trono de Dios. Los ángeles habitan en la misma presencia de Dios y los ángeles demuestran la santidad de Dios. Ahí está. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 22:8, allí Juan se postra ante las personas, ante los ancianos, ante los ángeles que él ve allí en el cielo. Ahí está, una linda imagen. Muy bien, vamos al tema 4, el ministerio de los ángeles. Hay 273 referencias que son relatos de sus actividades. Y ellos sirven en 3 esferas, según la palabra. En el culto a Dios y en el cielo, como lo dice la palabra, hay una constante adoración. Lo más importante en el cielo es ensalzar al Creador. Lo más importante en el cielo es escuchar la adoración a Dios. Y ahí dejé un link, que a ver si después lo puedo pasárselos de otra manera, donde se escuchan, hay un audio donde dice que se escuchan ángeles cantando, ¿sí? Atrás de cuando estaban adorando en un lugar, se escuchaban ángeles cantando. Y algo parecido me ocurrió a mí un tiempo atrás, cuando la iglesia evangélica se unió para adorar a Dios allí frente al obelisco. Yo fui parte, fue en mis primeros tiempos y fui parte en ese lugar, y cuando se adoraba a Dios había un himno especial que cantamos y se escuchaba desde arriba, ¿no? Uno dice, es la sensación, no, uno sabe que eran los ángeles también cantando con nosotros, jubilosos, así que es una experiencia preciosa que pasé. Solo el sonido de himnos jubilosos delante del trono del Cordero. Como segundo punto, en la ejecución de la voluntad de Dios, este es el ministerio de los ángeles, cumplieron con diversas misiones simples y complejas. No importaba la envergadura, sino que lo hicieron.
porque el gozo de los ángeles se funda en cumplir justamente la voluntad de Dios. Y como tercer punto, en la administración a los herederos de la gracia. Y escuchen bien esto y acuérdense, son fieles ellos al servicio del ser humano, ¿sí? Solo porque tienen que ver con el Creador, solamente por eso. Y hay un detalle que también se los va a preguntar allí en la prueba. En el Antiguo Testamento, los ángeles están como, o se los denomina, ¿no? Como hijos de Dios. Los encontramos como hijos de Dios a los ángeles, pero a los hombres son siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es precisamente al revés. Los ángeles son siervos de Dios y los hombres son hijos de Dios. Esto es algo que se los va a preguntar, ¿sí? En nuestro tiempo no hay muchas manifestaciones angélicas, porque podría ser porque vivimos en la dispensación de la gracia, ¿no? Donde el Espíritu Santo se derramó Dios mismo en nosotros y Él habita en medio de la iglesia, lo que debe ser una experiencia constante y fortalecedora para nosotros los creyentes. Esto tiene que bastarnos por día. Pero dice la palabra que debemos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. O sea, nos llenamos, damos. Cuando damos, nos vaciamos, nos volvemos a llenar, ¿sí? Hasta rebosar, dice la palabra. Ahí está, precioso Espíritu Santo, te adoramos. Tema 5, los ángeles y el problema moral. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo surgió el problema moral en los ángeles? Primero vamos a decir, ¿qué es un problema moral? Son conflictos que sufren los seres que se crearon libres cuando se enfrentan con el problema de lo bueno y de lo malo. Y ahí lo tenemos a un personaje no muy es popular, pero no mucho para imitar, nada para imitar, creo yo. Ahí lo tenemos a Homero Simpson, en un lado está el angelito Homero y en el otro lado está el diablito Homero, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué está bien hacer? Esas son las preguntas que se hace un ser humano, ¿no? Y hay una historia medieval allí que supongo que ustedes la leyeron, ¿no? Que nos va a ayudar, dice el autor del libro, a aclarar un poco la historia. Así como los seres humanos, los ángeles también fueron creados con libre albedrío, aunque la posibilidad de hacer lo malo a ellos no le era necesaria porque no había tentación, no había ninguna tentación. Ahora sí, al mirar la caída de los ángeles necesitamos conocer algunas verdades y son allí 5 puntos, ¿no? Primero, que Dios es santo y no es instigador del pecado de los ángeles. Los ángeles se llenaron se crearon, ahí hay un furcio, un error. Los ángeles se crearon para llenar un lugar. ¿Qué lugar? La adoración y el servicio a Dios. Pero su caída se anticipó. Dios, como creador, en el punto C, les dio la opción de salir o quedarse en el estado de santidad en el cual se crearon. Y en el punto D dice que, a diferencia del hombre que nace pecador, los ángeles que se apartaron de la santidad de Dios tuvieron un estado original de santidad como el primer ángel. Y en el punto E tenemos al hombre, se le ofreció el plan de redención, pero a los ángeles no se le dio una segunda oportunidad. Así que nosotros somos los bendecidos, los ángeles no tienen una segunda oportunidad. Los que decidieron irse con Satanás allí, con Lucifer, ¿no? Aliarse con Lucifer en ese estado de pecado que solamente pensó en querer ser como Dios, y bueno, ellos no tienen una segunda oportunidad como nosotros. Allí cada ángel que cayó por su propia decisión.
cuando Lucifer los influenció. Y esto están los que decidieron no pecar, y continuaron con el privilegio de contemplar la santidad de Dios. Decidieron. Dios los creó de esta manera, ¿no? Con el libre albedrío, como vos y como yo. Y aquí terminamos la segunda lección de este tema apasionante que es ángeles y hombre, creaciones de Dios.